Y vamos a empezar a hablar de los lípidos. Y yo les decía, ¿qué es esa imagen que aparece ahí? Esa imagen es una membrana plasmática. De hecho, siempre que escuchen lípidos, deberían como de relacionarlo precisamente con la estructura de la membrana plasmática, porque uno de los más destacables es precisamente la membrana. Nos vamos a adelantar un poquito a las características de la célula, porque quiero que vean una imagen. Entonces, comúnmente les digo que la célula contiene ese tipo de características. La membrana plasmática. Vamos a ver la célula eucariota. Esta es la célula animal y esta es la célula vegetal. Tanto la célula animal como la célula vegetal tienen membrana plasmática, ¿sí? O prácticamente lo que es envoltura. También el núcleo tiene este tipo de estructuras lipídicas. Entonces, comúnmente nosotros podemos observar pues prácticamente a la membrana plasmática de la célula. Vamos a buscarla por aquí, donde está envoltura nuclear, no, donde vean membranas, aquí está, membrana plasmática. Si se fijan, la membrana plasmática es como una cáscara gruesa que se encuentra alrededor de la célula. Veanla. ¿Sí? Esta cáscara, si le hiciéramos un zoom, se vería así. Así como esta. Vean. Es como un sándwich. Estas bolitas que están hacia arriba y estas bolitas que están hacia abajo y esta parte roja es la estructura de un fosfolípido. Los fosfolípidos precisamente son la estructura de la membrana. Por eso es que la célula no le entra agua tan fácilmente y tampoco la deja escapar. Y eso aplica inclusive a nuestro sistema. Toda nuestra piel podría decirse que es como la membrana plasmática. Tiene una propiedad anfotérica. Puede permitir dejar pasar grasas y al mismo tiempo puede permitir dejar pasar agua. ¿Sí? Entonces los lípidos pues se destacan primordialmente bajo estas características. ¿Sí? La membrana celular. Bien, entonces, ¿quiénes son los lípidos? Los lípidos son unas estructuras químicas que son prácticamente cadenas de compuestos, ¿cómo se podría decir? Hidrocarbonados, como los carbohidratos, pero tienen grupos funcionales específicos que les dan características, pues prácticamente de grasas. Cuando tú hablas de un lípido, inmediatamente tienes que pensar en su unidad funcional. Su unidad funcional en las proteínas eran los aminoácidos, en los carbohidratos eran las unidades monomerísticas de azúcar y en los lípidos son los ácidos grasos. ¿Alguien sabe o tiene un ejemplo de ácido graso? ¿La abuela? No, la abuela no es. ¿Cuáles serán unos ejemplos de ácidos grasos? ¿Les suenan palmítico, oleico, linoleico y todos esos? ¿Mande? Son los omegas, exactamente, algunos ejemplos. Estos ácidos grasos se unen unos con otros y dan origen a las grasas. Los lípidos son abundantes en los seres vivos. Todos nosotros tenemos lípidos, tenemos grasas. Comúnmente, estos son hijos de los carbohidratos. O sea, ¿recuerdan que les dije que las glucosas o las azúcares que no se utilizan se convierten en grasas? Se convierten en algún tipo de lípidos. ¿Les suenan los triglicéridos? ¿Qué son los triglicéridos? Es una cantidad de grasas en sangre que comúnmente nos miden a los adultos mayores de 30 porque nuestro metabolismo hepático ya empieza a cambiar y ya no podemos comernos un Subway durante la clase de biología tan fácilmente porque todo eso se convierte rápidamente en grasas. O ya no asimilamos también las azúcares, ¿no? Entonces,
es una característica que se eleven los triglicéridos, grasas en sangre junto con colesterol, que también lo vamos a ver. Las grasas han sido literalmente satanizadas, han sido estigmatizadas por diferentes grupos de personas, sobre todo en el mundo fitness. Porque seguramente todo el mundo dice, no, no te comas eso porque tiene mucha grasa. O han escuchado seguramente que la comida no es buena si no tiene grasa, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero en realidad las grasas son prácticamente necesarias en los seres vivos porque son una reserva de energía. Ejemplo de reserva de energía de grasas. Vamos a hablar de los osos. ¿Cuál es la característica, una característica biológica de un oso? Muy común que todos los describimos. ¿Cuánto tiempo hibernan? Durante mucho tiempo, ¿no? O sea, prácticamente ellos se alimentan durante toda la primavera para posteriormente en invierno o verano hibernar. Toda la comida que ellos almacenan la almacenan en forma de grasa. Entonces es una forma de reserva de energía hasta que exista un nuevo proceso de alimentación, ¿sí? Toda la grasa es consumida mientras que ellos no consumen alimento y así pueden sobrevivir. Y no solo es el ejemplo de esas especies. Hay otras especies que tienen este tipo de característica de acumulación. Por ejemplo, las focas. Además, a estos animales como las focas y las, ¿cómo se llaman? Las ballenas, les sirve como un aislante térmico, ¿sí? Por ejemplo, cuando hace mucho frío, no sé si ustedes han percibido que los seres humanos y también otras especies tendemos a querer comer cosas más dulces. Es una característica, es una característica que hace que el ser humano trate de acumular grasas porque en tiempo de frío vas a necesitar mucha reserva energética y un aislante térmico. Es algo natural. ¿Han escuchado que los flaquitos les da más frío? Sí. Es cierto, porque no tienes la cantidad de grasa que te aísle, ¿sí? El frío. Entonces por eso se dice que es una reserva energética y es un aislante. También ya les expliqué por qué es componente de la membrana, ¿sí? Si tú te vas a observar la célula, pues prácticamente una de las estructuras principales, que es la piel, es la membrana y está constituida de lípidos. Los lípidos son insolubles en agua, es decir, no se disuelven fácilmente, sin embargo, algunos de ellos tienen características de solubilidad. Y son la fuente de las vitaminas. Todas las vitaminas se aguardan en la grasa. Entonces, ¿les suena lógico lo que platicamos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior, Como estoy transmitiendo con micrófono, me siento en un podcast. En el capítulo anterior, nosotros hablábamos acerca de la importancia de las dietas ricas en proteínas. Y decíamos que las dietas veganas no eran recomendables desde el punto de vista, pues, fisiológico, porque la proteína que te proporcionaba una dieta basada en proteína de origen vegetal era pues con elementos más pequeños, y si tú querías hacer una proteína grande, pues prácticamente no la ibas a poder, ¿cómo se podría decir? No la ibas a poder asimilar o formar fácilmente. Bueno, además, otra de las cuestiones importantes de consumir carne es que la mayoría de las grasas están disueltas. Perdón, la mayoría de las vitaminas están disueltas en las grasas. Vitamina D, K, etc. ¿Sí? Los complejos B, todas esas están disueltas en la carne. Entonces, si no consumes carne, pues tampoco vas a obtener algún tipo de vitaminas. ¿Sale? Es algo muy importante que tenemos que entender. Otra cosa que es importante de los lípidos es su clasificación. Existen de dos tipos. Los saponificables y los insaponificables. ¿Alguien sabe qué es un lípido saponificable? Sí. Jabón. Curiosamente, ustedes ni siquiera se habían imaginado que el jabón es una grasa. Y esa grasa es la que les permite la limpieza como tal, ¿sí? Entonces, los jabones, literalmente, lo que hacen es su estructura química, pues literalmente
tiene cargas positivas y negativas que hacen que se pueda eliminar el cochambre o la grasa. Hay una regla en química que dice que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, una grasa prácticamente se disuelve con otra grasa, se elimina con otra grasa. Ese es un lípido saponificable. ¿Alguien ha escuchado hablar de un libro que se llama Los hornos de Hitler? Eso me iba a decir. Eso, de hecho sí puedo, bueno, sí puedo hablar de que los hicieron. Sí. La grasa animal se puede convertir en jabón como tal. De hecho, hay tutoriales en YouTube que te dicen cómo hacer jabón. ¿Sí? Es muy sencillo, solo necesitas hidróxido de sodio y un aceite. Algunos tutoriales de internet inclusive te mencionan que debes de prácticamente de mezclar solamente grasas o aceites reciclados con hidróxido y puedes fabricar un jabón. Es más, vamos a ver para que vean cómo lo hacen. ¿Mande? Ujú. Sí, pero exactamente, miren, vamos a ver un video, por ahí hay muchos, y quiero que vean cómo reciclan el jabón. Por eso es que decimos que se puede hacer prácticamente jabón. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, no es de la clase, pero... No, cuando una persona anda, le quitan la vesícula y tiene diabetes, ¿le puede dar infección en el páncreas? Sí, pero a lo mejor eso es una situación ya intrahospitalaria, es muy probable. Si le quitaron la vesícula biliar, le hicieron una operación. Si es una persona que no está controlada de su glucosa por la diabetes o que ya tiene algunas patologías desarrolladas, es muy probable. De hecho, las personas diabéticas ¿Y si se muere? no necesariamente, depende ya de de los cuidados que se le dé. ¿Y si no se cuida? Pues sí. ¿Qué? Entonces ya vamos a hacer el paso de Raúl. Ay, a mí Ahí hay me que saber. encanta. O sea, Fútbol. no lo intentó. El de- ¡Oh, te sale! El de Honduras sí sale. No lo intentó. No es necesario. Miren, vamos a ver aquí cómo lo hace. Lo único que necesitas, ¿Sabías que con un solo Chequen. litro de aceite usado que tiramos por el drenaje podemos contaminar 5,000 litros? de este agua? aceite lo puedes utilizar para prácticamente hacer un jabón. Así que hoy en las recetas de la abuela te voy a enseñar cómo puedes transformar este aceite sucio en algo hermoso como estos jabones Miren. para que puedas lavar tu ropa. Esto Así, ¿cómo puedes literalmente transformar se puede este convertir aceite sucio en algo hermoso como en esto. estos jabones para... Sí, aunque usted no lo crea, inclusive hasta lo puedes vender. Otra vez. Mucha gente usa este aceite para hacer jabones artesanales. Cuando aquellos jabones que compras carísimos que te los dan como en 80 porque lo hizo un artesano, muchas veces utilizan aceite ya que fue reciclado. Ahorita van a ver. Ay, no. Ay, sí. Se puede hacer Así así que como... hoy en las recetas de la abuela te voy a enseñar cómo puedes transformar Sí, se puede hacer. Los de avena también hay. Todos los jabones necesitan un Y aceite. es fácil de hacer, viene lo Sí. Yo sé que no. Miren, fíjense cómo se hace. Vamos a ponerlo para que vean cómo. A esta reacción se le llama, para que no se les olvide, a esta reacción se le llama reacción de saponificación. Reacción de saponificación. Por eso les dije, ¿saben cuáles son los lípidos saponificables? Miren, hasta les puse ahí. Estos son aquellos que se pueden hacer jabón. Entonces, el aceite vegetal de cocina es un aceite que es un tipo de lípido que es saponificable. Entonces podemos hacer el jabón. Vean lo que hace aquí la persona. manera tú no usas mucho aceite, puedes pedirle, no sé, a tu vecina, a tu hermana, que por favor te ayuden a guardarlo para que puedas hacer tus jabones. Y vamos a necesitar un pedazo de tela para colarlo y una liga. Si no tienes una liga a la mano, puedes utilizar una liga de pelo. Colándolo de esta manera nos va a facilitar el trabajo. Un colador no nos sirve. Todo ese así es que aceite vamos de a poner- cocina. Obviamente sí se recomienda que no sea tan quemado. Por ejemplo, si te llevas el aceite de pescado, es muy probable que batalles mucho en limpiarlo y que lleve el aroma del pez todavía.
Ahí, por eso se recomienda Hay que saber, ¿no? qué tipo de aceite reciclar exactamente. A lo mejor el de hacer donas o hacer repostería funciona. Entonces vean lo que necesita ahí. El aceite, recuerda usar guantes, Es aceite. lentes y un tapabocas porque vamos a Parece trabajar bien, pero con es aceite. químicos. Una vez nuestro aceite esté totalmente limpio, no debe de tener nada sucio, puede estar muy negro, pero tiene que estar limpio del aspecto. Si escucharon, puede estar negro el aceite, pero con que esté sin residuos sólidos. Vamos a pesarlo, recuerden que siempre tienen que pesar, esto es química básica, deben de ser las medidas exactas que yo les voy a dar, económicos tus jabones. Para jabones para lavar, yo utilizaría agua corriente de la llave. Le ponen agua. Pero si fuera para hacer mis jabones para el cuerpo, utilizaría agua destilada o agua de lluvia. Y aquí te voy a dejar insertado un video para que vayas a ver ese video. Tengo un video de cómo hacer jabones de aceite de oliva y jabones con aceite de coco. Y para pesar la sosa y el agua, recuerda utilizar... La sosa es el hidróxido de sodio. ¿Alguien ha ido al laboratorio y conoce el hidróxido de sodio? Son pastillitas. Esas pastillitas las pesas, las mezclas con el agua. Utilizar recipientes de plástico sólido o de vidrio, nunca de aluminio. De agua vamos a necesitar 24.5 onzas. Bien, ahí está la sosa. Estos jabones. Y recuerda a la hora de comenzar a manipular este químico, mantener a tus niños y a tus mascotas alejadas. Si es Hay que usar guantes porque la sosa con el agua quema. Manga larga, no te lo tomes a la ligera. A mí ya me pasó y aprende uno Sí, a la mano. de hecho esa la utilizan para limpiar los duraznos. Cuando haces hidróxido, ajá, para quitarle los pelitos. Vamos a ver. No quiero que terminen con una comezón tremenda, así es que cuídense. Y ha llegado el momento Miren lo que hace. del video. Recuerden tener guantes, tapabocas, lentes, ya que esto puede salpicar y nos podría ocasionar quemaduras, ya que al vertir nuestra sosa cáustica en el agua, Y se calienta. esto va a crear una reacción química, se va a sobrecalentar, ¿Ya ven? va a generar vapores y nos podría irritar la piel o los ojos si esto nos salpicara. Así es que recuerden que siempre tenemos que esperar a que la temperatura tunda. Si no cuentas con un termómetro, solo tienes que... ¡Charán! Y aquí está la magia. Alimentos como Vean, este. echa toda la Y vamos sosa ya a disuelta. verter la sosa poco a poco. Es la sosa, el hidróxido de sodio. Lo mezcla y se va a empezar a hacer blanco aquí. De no salpicar, teniendo siempre, como les digo, nuestras precauciones. Y si no tienes un procesador de alimentos, Bueno, ella lo hace con un los Moulinex. ingredientes, recuerden de Pero vean cómo se empieza a hacer. esto se mezcle. Por Y eso dice este que no jabón importa nos si está sirve negro. ¿Mande? Por eso dice que no importa si está negro. Sí, no importa que si está negro, el hidróxido de sodio lo va a blanquear. Entonces, que se les va a hacer como una masa en la mezcla del hidróxido de sodio y el aceite de cocina, se va a empezar a hacer jabón. Entonces, ya si tienes moldes, lo echas en moldes y inclusive vas a empezar a tener tus jabones ya preparados. Vean. Y eso era un aceite de cocina. Ahora, le puedes poner aromas, les puedes poner colorante, y entre más selectivo sea el aceite que utilices, pues de más calidad va a ser el jabón. Les digo que yo conozco varios emprendedores que recolectan tipos de aceite, lo extra purifican y venden jabones. A esos que compran a veces ahí. Miren, por ejemplo, aquí lo empieza a cortar. Mande. ¿Sabes qué son los jabones? No, es que también usaron la sosa, pero no la usaron como polvo, la usaron como cristal. Y ahí sí estábamos con tomates y máscaras, porque para una que se me toca la piel, se nos... Sí, se te descarapela. Bueno, pues esta reacción es la reacción de saponificación. Aprovechando que ya vimos esto, les voy a enseñar la reacción de saponificación. Creo que la tengo ahí más adelante en las diapositivas, pero de una vez lo... Porque el pH salió de 8. Es muy básico. Vean, la reacción de saponificación esta que está aquí arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Pues es la reacción para hacer un jabón. Estas son cadenas literalmente de lípidos. Vean. Ajá, de hecho es un triglicérido. ¿De dónde salen los triglicéridos? De la grasa animal.
Entonces, esta grasa animal en presencia de hidróxido de sodio nos da un jabón, que es el glicerol, y pues prácticamente el jabón sólido. Tenemos 2 horas, ¿verdad? ¿Mande? Sí, tenemos 2 horas. Ya le iba a reclamar. ¿Sí? No, tenemos 2 horas. Entonces, pues prácticamente esa es la forma en que se hace un jabón. Por eso es que en el libro que ustedes leyeron de los hornos de Hitler, utilizaban la grasa de los humanos para hacer jabones. Lo único que sacaban era la grasa. ¿De dónde venía la grasa? ¿De dónde la sacaron? De la gente que quemaban en los hornos. Ujú. ¿De los gorditos? Y prácticamente lo mezclaban con hidróxido y tenían jabones. De hecho, ese libro es muy crudo porque habla de lámparas hechas con piel humana y cosas de ese tipo. Uy, todo hacen con la piel. Ujú. Ese nunca lo he leído. Léanlo, está padre. Bien. Entonces, pues literal. Oigan, ustedes están comiendo y no ven que está prohibido. Guarden todo eso. Les doy 10 minutos para que se lo terminen allá afuera, porque si no me van a llamar la atención. Anden, anden, vayan, vayan.